¿Qué es la grieta hoy y cómo influye en el sistema de partidos? Bueno, puedo decir dos cosas de la grieta. Primero, así como una definición, como si fuera de manual, que es la división entre personas que tienen posiciones ideológicas distantes e intensas, y en alguna medida inconciliables, que se definen a partir de su enemistad con la otra parte, ¿no? O sea, es una división política fuerte. Esa es la definición como de manual, pero bueno, pongámosle contenido concreto para la Argentina. Yo creo que, volviendo a 2001 repolitizó la discusión política en Argentina. ¿En qué sentido? Bueno, a mí me parece que el consenso democrático, que yo en una columnita que escribí lo llamé el consenso alfonsinista, que es el consenso que yo creo Raúl Alfonsín expresó y creó en alguna medida, y que es el que sostiene la cultura política democrática en Argentina, que es un progreso político-cultural extraordinario en la historia política nacional y también ejemplar en América Latina, creo yo. Ese consenso también fue posible porque se postergó o se puso entre paréntesis durante un periodo extenso la discusión de política económica en Argentina. En algunos casos voluntariamente y en otros casos porque los gobiernos estaban tan cercados por el peso de la deuda que realmente, como dijo Heyman el otro día en un reportaje, no se podía hacer política económica, ¿no? En el sentido de que, bueno, había que estar día a día, ¿viste? Uno no tenía como un horizonte. Carecías de libertad para... Y no había grados de libertad para hacer política económica. Entonces eso como que congeló la discusión y fue más fácil sostener el consenso porque, bueno, la disputa distributiva como que se durmió. 2001 viene después de un extensísimo periodo de absoluto consenso respecto de la convertibilidad. La convertibilidad tenía apoyo de, aún hasta el último momento, de 2/3 de la población, era una barbaridad, y se caía a pedazos y había 50% de pobre, 22% de desocupación y todos éramos pro convertibilidad. Eso es muy impresionante. Cuando eso se cayó, bueno, se reabrió la discusión económica, pero no solo la discusión económica, creo que también se activó una cuestión que en la Argentina es súper sensible políticamente, que es la discusión sobre los 70. El kirchnerismo abrazó una posición muy, no sé, fuerte o radicalizada, podría decir uno, respecto de la reivindicación de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de los 70, en un sentido muy distinto de lo que se había generado en los 80. A mí siempre me dio la sensación de que el kirchnerismo era como extra alfonsinista. Como me parece a mí que el hecho de que Cristina y Néstor hayan hecho su carrera lejos de la ciudad de Buenos Aires no los puso en contacto con esa lectura de los derechos humanos que había caracterizado los 80 en el centro del país, ¿no? Y eso también entonces despertó las voces de los que estaban a favor de la dictadura, que estuvieron siempre silenciosos en Argentina, pero que no son pocos, y que se activaron políticamente también. Para mí, ese es el subsuelo de la grieta, ¿no? Es como si a partir de 2001 se hubiera agitado como el lecho de un río, y lo que hasta ese momento eran como aguas más o menos claras, bueno, se puso todo bastante revuelto, y es muy, muy intenso. Y la grieta, además de caracterizarla como la caracterizás, en términos de costos económicos o sociales. Sí. Yo creo que tiene, algunos se benefician, sin ninguna duda, pero creo que tiene costos económicos y sociales en la medida en que es un obstáculo para la búsqueda de consenso. Yo creo que el consenso desempeña un papel importante a la hora de definir políticas económicas. No me refiero a los consensos respecto a las reglas de juego, que son indispensables, desde luego. Creo que hay problemas que son muy graves y de muy difícil resolución en la política, en cualquier país, sobre todo en los países como los nuestros, y que para enfrentarlos con más chances de éxito, o es más fácil enfrentarlos con más chances de éxito a partir de acuerdos políticos fundamentales. Estoy plenamente de acuerdo con eso. A mí me parece que la naturaleza, yo creo que los desafíos económicos que tiene la Argentina por delante son muy exigentes. Es un momento de mucho desconcierto, aún entre los especialistas, aún entre quienes toman decisiones. No me imagino cómo se puede resolver este problema sin una coalición amplia, y no me imagino tampoco cómo una coalición amplia podría armarse sobre
enemistades políticas tan intensas y conversaciones políticas tan difíciles. Yo estoy plenamente de acuerdo con Además, yo digo que tiene que haber consenso y diálogo, no me refiero solamente a coaliciones extensas, con partidos que puedan tener cierta afinidad, sino también diálogo con el que piensa distinto, y consenso. Porque la política es correlación de fuerzas también, gobernar es correlación de fuerzas. Y no siempre la correlación de fuerzas es favorable a las ideas que inspiran los programas que vos. Estoy plenamente de acuerdo. Y no me estoy refiriendo, a ver, la correlación de fuerza no se mide solamente en función de la cantidad de diputados que vos tengas y los que tenga la oposición, o en la función de la cantidad de gobernadores que tenga tu partido o que tenga el de la oposición. Se mide en función de otros actores o poderes fácticos que también influyen y pueden bloquear, vetar las decisiones que se toman desde los gobiernos, incluso los que tienen mayoría en el Parlamento. Entonces creo que hay que actuar además y negociar. Entre partidos y con actores económicos y sociales. Estoy plenamente de acuerdo con eso y a mí me parece que es muy importante reconstruir las condiciones de los diálogos políticos en general, ¿no? Abandonar la demonización del otro, pasar, bueno, para volver a citar a Raúl Alfonsín, de enemigos a adversarios, ¿no? Me parece que Alfonsín proponía como un vocabulario para la política que fue muy influyente durante mucho tiempo y que perdió influencia. Y a mí me parece muy importante recuperar eso. Ahora, dos cosas diría. Vivimos en un contexto internacional en el cual las oposiciones políticas intensas son bastante dominantes, un consenso también, un contexto internacional en el cual hay enfrentamientos entre naciones, o sea, es un mundo caliente, diría yo, ¿no? Eso no ayuda a tener una conversación más serena. Ahora, creo que en la Argentina tenemos ciertas ventajas. Mi sensación es que el trato entre miembros de la clase política suele ser amistoso y yo no veo en las conversaciones privadas de miembros de la clase política digamos, la calentura y la intensidad que se ve a veces en la conversación pública, excepto, y acá hay una cosa muy importante, en la demonización del otro como corrupto y el uso de los tribunales como herramienta de competencia electoral. Yo creo que eso hay que desterrarlo. Está muy vigente en América Latina. Por ejemplo, Perú, que es un país que anda relativamente bien, tiene 3 expresidentes presos, ¿no? A mí me parece que... yo realmente no podría evaluar los procesos que terminaron con la prisión de esos expresidentes, pero sí me preocupa que los tribunales sean un escenario, un recurso, un arma de la competencia electoral. Yo creo que eso hace muy mal, hay que desterrarlo como recurso de competencia y me parece, eliminando ese recurso, bueno, uno le baja un poco las apuestas a la competencia política. Ahora, la grieta, a ver, terminar con la grieta no quiere decir terminar con las diferencias, sería una tontería. Significa en todo caso terminar con la incapacidad para procesarlas de manera civilizada y para, bueno, comprender que hay a veces necesidad de enfrentar problemas a través de los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas y otros actores económicos. ¿Cómo fue en el estado de bienestar o con la Europa después de posguerra? Sí. ¿No es cierto? Hubo un acuerdo entre capital, trabajo, izquierda, derecha, que tenía por el propósito de construir sociedades más justas para evitar que ocurriera lo que ocurrió frente a sociedades tan injustas que existían antes y después antes de la Primera Guerra y antes de la Segunda Guerra. Ahora, ¿quiénes tienen mayores responsabilidades para trabajar, para generar en la sociedad la conciencia acerca de que la grieta es mala y para que la sociedad termine reclamando? Yo soy de los que creen que es difícil hacer cualquier transformación si no hay una sociedad que mayoritariamente acompañe esas transformaciones, buenas o malas, buenas o malas. Bueno, yo no creo que sea solo tarea de la política terminar con la grieta. Estoy plenamente de acuerdo. Veo intelectuales, los menos, es el sector en el que menos puedo encontrar personas que creen o que no se dan cuenta de las consecuencias que puede tener. Pero en el periodismo, por ejemplo, de todos lados, en todos lados y no en todos, a ver, yo no algunos programas, quiero decir, algunos periodistas, ¿no?, que trabajan por terminar con esto y yo creo que, bueno, no se deben ser conscientes de las consecuencias que este tipo de relacionamiento que se promueve puede tener para los argentinos, ¿no?
Sí, yo creo, eso se observa, no solo, yo estoy plenamente de acuerdo con eso, me parece que el tratamiento que hacen los programas de mayor audiencia y los periodistas más influyentes suele ser muy frívolo, suele ayudar muy poco, suele ser muy agresivo. Ahora, esto ocurre en todo el mundo y creo que tiene que ver con, y hay un contexto muy poco propicio en el siguiente sentido. Primero, bueno, está en la naturaleza de los medios de comunicación masivos buscar historias dramáticas, interesantes, y entonces reforzar el dramatismo precisamente de los enfrentamientos para volverlos más atractivos como historias. Pero además esto ocurre en un contexto en el cual las empresas periodísticas y el periodismo como negocio están muy desorientados, ¿no? Entonces muchas veces estos recursos grandilocuentes son manotazos de abogados para tratar de seguir haciendo rentable una cosa que ha dejado de ser. Sí, es como si la competencia por la noticia ya no pudiera darse en ese terreno, sino por la opinión. Exactamente, exactamente. Por la opinión, que termina formando opinión, ¿no? Exactamente.